Ya para concluir vamos a ver otras reglas de derivación. En este caso vamos a ver las reglas de funciones trigonométricas. Recordemos que nuestras funciones trigonométricas son seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Entonces, para estas funciones también vamos a tener una manera de derivarlas. En el caso de la derivada de seno de u va a ser el coseno de u por la derivada de u. Coseno va a ser igual a menos seno de u por la derivada de u. Tangente de u va a ser igual a la secante cuadrada de u por la derivada de u. Cotangente de u va a ser igual a menos cosecante al cuadrado de u por la derivada de u. Secante de u va a ser igual a secante de u por tangente de u por la derivada de u. Y cosecante va a ser igual a menos cosecante de u por cotangente de u por la derivada de u. Entonces estas reglas son las que vamos a utilizar cuando estemos trabajando con funciones trigonométricas. Entonces aquí vamos a ver unos ejemplos. La derivada de y igual a seno de x. En este caso sabemos que u es igual a 5x. Y con la regla anterior sabemos que la derivada de seno es coseno. Entonces sería coseno de 5x por la derivada de 5x. En este caso, coseno de 5x por 5 nos quedaría que su derivada de y seno de 5x sería 5 coseno de 5x. Entonces esta es nuestra primera derivada. Luego el siguiente caso, tenemos secante de 3x más tangente de 4x. Hacemos lo mismo, sacamos primero la derivada de secante de 3x más la derivada de tangente de 4x. Entonces, de secante sabemos que su derivada es secante por tangente por la derivada de u, que en este caso sería 3 por secante de 3x por tangente de 3x. Y en el caso de tangente, sabemos que su derivada es secante cuadrada por la derivada de u. Entonces sería 4 por secante cuadrada de 4x. Entonces de esta manera, aplicando las reglas anteriores, podemos obtener las derivadas de funciones trigonométricas. Ahora, también tenemos derivadas de funciones trigonométricas inversas. Recuerden que nuestras funciones inversas son arcoseno, arcocoseno, arcotangente, arcocotangente, arcosecante y arcocosecante. Y las derivadas van a estar dadas de la siguiente forma. Aquí si observamos, pues ya son un poco más complicadas. Entonces, hay que aclarar que u' es la derivada de u. Entonces, para el caso de arcoseno de u, su derivada sería u' sobre la raíz de 1 menos u cuadrada. Para el caso de arcocoseno es el mismo, solo le cambiamos el signo por un signo menos. Para arcotangente tenemos la derivada de u sobre 1 más u cuadrada. Para el caso de arcocotangente tenemos la misma que arcotangente pero con el signo menos. Y para el caso de arcosecante tenemos la derivada de u por el valor absoluto de u por la raíz de u cuadrada menos 1. Y caso para arcosecante es la misma pero con el signo menos. ¿De acuerdo? Entonces, estas sí son un poco más laboriosas, pero siguen la misma lógica que hemos llevado hasta el momento. Entonces, hagamos este pequeño ejemplo. La derivada de y cuando y es arcoseno de 8x. Entonces, sabemos, según la regla, que es 1 sobre 1 menos u cuadrada por la derivada de u. En este caso u es 8x y sustituyendo nos quedaría 8 porque la derivada de 8x es 8 sobre 1 menos 64x cuadrada. Este 64x cuadrada pues es de 8x al cuadrado. Entonces solo hay que identificar quién es u, sacar sus derivadas y sustituir en la fórmula. Ahora, otro tipo de derivadas es la de las funciones exponenciales. Entonces la derivada de y igual a e a la x. Esta recuerden que es una función exponencial. Entonces, si y es igual a e a la u, donde u es una función, o sea, f de x, entonces su derivada se puede escribir de la siguiente manera. La derivada de e a la u va a ser igual a e a la u por la derivada de dx.
¿de acuerdo? Entonces calculemos esta derivada. Y es igual a e a la 5x. Empleando la fórmula tenemos que la derivada de y respecto a x va a ser e a la 5x por la derivada de 5x respecto a x. Esto va a ser e a la 5x por 5 igual a 5 por e a la 5x. ¿De acuerdo? Entonces solo es identificar quién es u, sacar su derivada y utilizar la fórmula. Para el caso de la función logarítmica tenemos otras tres reglitas. Por ejemplo, para la derivada de y igual al logaritmo de x, en este caso tenemos que la derivada de x del logaritmo de u va a ser igual a 1 sobre u por la derivada de u sobre dx. ¿De acuerdo? Entonces, igual, si x es una función que llamamos u, tenemos que realizar este procedimiento. En el caso para la derivada del logaritmo base a de u, esto va a ser igual al logaritmo natural de a por el logaritmo de u natural de u. Entonces, esto lo vamos a hacer de la siguiente manera. Nos quedaría que su derivada del logaritmo base a de u va a ser igual al logaritmo a entre u por la derivada de u. Entonces, igual es la fórmula y encontrar la derivada de la función u. Y el último caso, la derivada de y igual a la x. Aquí tendríamos la derivada de a la u igual a la u por el logaritmo de a por la derivada de u. Entonces, en sí en quien vamos a tener que derivar es u. Y seguir la fórmula que aquí se nos muestra, a la u por logaritmo de a por la derivada de u. Entonces, como ejemplo, vamos a sacar la derivada de y igual al logaritmo de 5x. Entonces vamos a aplicar nuestro primer caso. En este caso tenemos 1 sobre u por la derivada de u. Y sabemos que u es igual a 5x. Entonces nos quedaría 1 sobre 5x por la derivada de 5x. Nos quedaría 1 sobre 5x por 5. 5 sobre 5x igual a 1 sobre x. Entonces en este caso la derivada del logaritmo de 5x es igual a 1 sobre x. Después tenemos otro caso que se le conoce como derivación implícita. Aquí nos dice que una función implícita, la variable dependiente y, no aparece despejada. Por ejemplo, en estas ecuaciones tenemos x cuadrada más y cuadrada igual a 16. Entonces aquí tenemos y dentro de nuestra función. O por ejemplo, 2x cuadrada más 5y cuadrada más 4x menos 5 igual a 0. Igual, la y no está despejada. Y definimos implícitamente a una función. Estas funciones se pueden derivar calculando la derivada de y. Para esto utilizamos reglas de derivación explícitas adaptándolas a la situación del problema. Entonces, lo primero que hay que hacer es derivar término a término cada uno de los miembros de la ecuación. Después, se agrupan en el primer miembro de la ecuación los términos que contienen la expresión de y sobre dx y en el segundo aquellos que no contienen dicha expresión. Finalmente se factoriza la expresión de y de x y se despeja. Entonces, repitiendo, derivamos término a término, separamos los miembros de la expresión de dy sobre x y en el segundo lugar los que no lo tengan, factorizamos y al final despejamos. Entonces vamos a ver cómo se hace esto. Para el caso de derivación implícita vamos a tener esta función 3x cuadrada por y al cubo menos 5x cuadrada por y va a ser igual a 2x cuadrada menos y. Entonces vamos a derivar respecto de x cada una de ellas. Entonces la derivada de 3x cuadrada la podemos sacar. Entonces nos quedaría 3x cuadrada por dy cúbica sobre dx. Y después hacemos lo mismo, pero ahora con y cúbica por la derivada de 3x cuadrada de x.
Este fue nuestro primer término. Nuestro primer término ahora lo dividimos en 2. Luego, nuestro segundo término va a ser menos 5x cuadrada por dy sobre dx más y de 5x cuadrada sobre dx. Este va a ser nuestro segundo término. Nuestro tercer término, aquí ya lo estamos haciendo. En este caso sería, como no tiene y, pues no nos preocupamos en esta parte. Lo hacemos directamente. Quedaría 2 por 2, 4, y al x al cuadrado le quitamos 1, 4x. Menos dy sobre dx, porque aquí ya no tenemos x. Entonces lo que se hizo fue escribir las derivadas de cada una. O sea, antes de hacer la derivada se dejó expresado que se le iba a sacar la derivada. Entonces ahora sí, procediendo a realizar las derivadas, tenemos que en el primer caso la derivada de y cúbica sería 3y cuadrada, pero todavía no sabemos quién es la función y, entonces todavía no terminamos de derivar. Para el segundo caso sacamos la derivada de x, que sería 2 por 3, 6. Recuerden que al 2 se le quita un 1 y nos quedaría 6x. Nuestro segundo término, de igual manera, solo se deja expresada de y sobre dx menos y, pero aquí sí podemos sacar la derivada de 5x cuadrada, que nos quedaría 10x, y la parte de la derecha nos queda igual que arriba. Entonces ya reescribimos nuestra función y ahora lo que tenemos que hacer es despejar dy sobre dx, ¿de acuerdo? Entonces, haciendo nuestras operaciones, tenemos 9x cuadrada por y cuadrada de y de x menos 5x cuadrada de y de x más de y de x igual a 4x menos 6xy cúbica más 10xy. Entonces, factorizando, nos quedaría que dy sobre dx va a ser igual a 4 menos 6xy cúbica más 10xy sobre 9x cuadrada por y cuadrada menos 5x cuadrada más 1. ¿De acuerdo? Entonces aquí ya lo único que hicimos fue factorizar dy sobre dx y los términos comunes los pasamos dividiendo al otro lado. Y esta sería la respuesta de la derivada implícita de la que tenemos acá arriba. Entonces es un procedimiento un poquito largo, pero al final llegamos a nuestro resultado. Finalmente tenemos lo que se conoce como derivadas de orden superior. Si tenemos una función y igual a f de x, su derivada y' igual a f', es a su vez una función y. Por lo tanto, puede derivarse otra vez y se puede calcular una segunda, una tercera, una enésima derivada. Por ejemplo, aquí nos pide de esta función 3x quinta menos 2x cuarta menos 6x al cuadrado más 3x, que calculemos su tercera derivada y la evaluemos en 1. Entonces lo que tenemos que hacer es calcular 3 derivadas de la función. La primera es tomar mi función y calcular una derivada. En este caso, 3 por 5 me da 15. Este 5 le quito 1 y es el 4 que aparece acá. Luego 4 por 2, 8. Y este 4 le quitamos 1 y es el 3 que aparece acá. Luego 2 por 6, 12. Este x al cuadrado le quitamos un 1 y me queda un x. Y este 3x le quitamos la x y me queda el 3. Esta es mi primera derivada. Mi segunda derivada va a ser respecto a esta derivada que acabo de obtener. Entonces 4 por 15, 60. A este 4 le quito 1, me queda el x al cubo. Menos 3 por 8, 24. A este x cúbico le quito 1, me queda x cuadrada. Y menos 12x me queda como menos 12. El 3 al ser constante se hace 0 y ya no aparece. Y nuestra tercera derivada es sacar la derivada de la segunda derivada. 3 por 60, 180. X al cubo le quitamos 1, me queda x cuadrada. Menos 2 por 24, 48. X cuadrada le quito 1, me queda un x. Y la derivada de menos 12 es 0 porque es una constante. Entonces la
tercera derivada de mi función inicial es 180x cuadrada menos 48x. Y el problema nos dice que hay que evaluarlo en 1. Entonces lo único que hacemos es tomar nuestra derivada y donde haya x, escribir un 1. Me quedaría 180 por 1 al cuadrado menos 48 por 1. Entonces 180 menos 48, al final llegamos que la tercera derivada de mi función evaluado en 1 es igual a 132. Entonces esto sería todo y nos vemos en clase para resolver dudas y ejercicios.